Bienvenidos a B&B Place. El día de hoy traemos un video que te enseñará cuáles son los vinos más caros del mundo, los cuales preferirás ni siquiera sostener a menos que tengas suficiente dinero en tus cuentas. Antes de entrar en materia, tenemos que dejar algunos conceptos claros. Un terroir o terruño es la combinación de factores que le dan carácter a un vino, y un cru hace referencia a la máxima expresión de un terroir, por lo que si hablamos de un gran cru, nos referimos a lo mejor de lo mejor en vinos. Una cepa, por su parte, hace referencia a una clasificación de uva, como por ejemplo las uvas Merlot y Carmener. El viñedo es el lugar de siembra de la vid, la planta de la uva, y se encuentran dentro de un dominio al que nombraremos por su traducción al francés domaine. Sin más, comencemos. Montrachet es un viñedo de Domaine Le Fleuve, uno de los productores más importantes de la Côte de Beaune en Borgoña, Francia. Centrándose casi por completo en los vinos blancos elaborados con Chardonnay, el Montrachet Grand Cru es considerado el mejor vino para esta cepa. Aunque depende de la cosecha, actualmente su precio promedio es de unos $10.764. El domaine fue fundado por Joseph Le Fleuve. En 1905 compró viñedos en esta zona cuando Borgoña había sido devastada por la filoxera, una plaga que ataca las hojas y los filamentos de las raíces de la vid, por lo que Le Fleuve pudo hacerse a 25 hectáreas para su dominio por un precio muy bajo. Al día de hoy, una hectárea de estas tierras alcanza unos 50 millones de euros en el mercado. Este vino es una expresión rica e interesante perfumada de uva Pinot Noir. Tiene notas de cerezas rojas, regaliz y una refrescante mineralidad. De este Musigny Grand Cru del productor Domaine Georges Christophe Roumier, se elabora una media de 340 botellas y una docena de magnums a partir de la pequeña parcela plantada en 1905 en la Côte de Nude, Borgoña, Francia. Actualmente una botella ronda los $14.037. La medida estándar de una botella de vino es de 750 mililitros y las magnums a las que se hace referencia son botellas del doble de tamaño con 1,5 litros. Quisiéramos que si te quedas con algo de este video es que el tamaño de la botella, al menos en cuestión de vinos, no dice nada de su calidad, solo de la cantidad de copas que se pueden servir. Vino blanco elaborado por el productor Egon Müller, quienes trabajan dentro de la amplia región de Moselle en Alemania. Un Trockenbirnen aus Lisa es un vino dulce y concentrado, a partir de una estricta selección de uvas totalmente deshidratadas por podredumbre noble, que es una infección del hongo botrytis, fenómeno al que también se le denomina moho gris. Este productor labora exclusivamente con la variedad de uva Riesling, ya que conserva su acidez aún en madurez extrema, misma razón por la que no llega a ser empalagoso a pesar de su alto nivel de azúcar. Por los altos estándares de calidad en toda la cadena de producción y su limitado número de botellas por cosecha, este vino puede conseguirse en promedio por unos $15.180. A este punto es importante establecer la clasificación del grado dulce de los vinos. Los secos son vinos que contienen menos de 5 gramos de azúcar por cada litro de vino. Un vino semiseco contiene entre 5 y 15 gramos de azúcar por cada litro. Un abocado entre 15 y 30 gramos de azúcar. Un semidulce entre 30 y 50 gramos y un dulce más de 50. Su clasificación cambia respecto a cada región, pero en términos generales estos son los estándares. Este vino lleva el nombre de la comuna donde se produce en Côte de Nude, en Borgoña, Francia. Su productor, Henri Jaye, se retiró en 2001 y falleció en 2006. Ahora la producción está a cargo de su sobrino Emmanuel Rouget, y desde su posesión llevan su nombre. Su viñedo ha sido múltiples veces galardonado como uno de los mejores vinos de la cepa Pinot Noir desde los 50. Pero los vinos que se siguen comercializando con el nombre Henri Jaye de cosechas previas al 2001 son altamente buscados por coleccionistas, lo cual hace que su valor promedio en el mercado sea de unos $15.548. Este viñedo no llega a ser Grand Cru porque se encuentra a una mayor altitud. Esto no es necesariamente una desventaja, ya que durante gran parte del año se ve azotado por fuertes vientos fríos que ayudan a retrasar el proceso de maduración de la uva y aseguran que ésta tenga la acidez suficiente para producir vinos equilibrados con un excelente potencial de envejecimiento. La Romanée Conti es el activo más famoso del domaine que lleva su mismo nombre. La cantidad de vino elaborado en 1,8 hectáreas de tierra asciende a solo 6.000 botellas al año. Con cepas de Pinot Noir cuya vida media es de 53 años, su precio promedio llega a los $20.184. El viñedo, que se encuentra en Bosne-Romanée, en Francia, tiene una larga historia que se remonta al siglo XIII. Ha pasado por diferentes disputas entre personalidades que van desde oficiales de Napoleón hasta figuras de la monarquía.
Dos botellas de la cosecha de 1945, cuando se produjeron solo 600 unidades, se subastaron en la casa de subastas Sotheby's de Nueva York el 13 de octubre de 2018, alcanzando la primera de ellas la cifra de $558.000. Cabe resaltar que varios de los vinos de esta lista llegan a precios astronómicos en subastas y en compras ridículas por personajes extravagantes, pero para poder clasificarlos hemos tenido en cuenta su precio promedio actualmente en el mercado. Le Mussigny es un viñedo de Grand Cru situado en el distrito vinícola de Côte-de-Nuit en Borgoña, Francia. Fue clasificado como Grand Cru en 1936 y es uno de los dos viñedos Grand Cru que producen Chardonnay y Pinot Noir. El vino clásico del Leroy Mussigny de Pinot Noir presenta notas de cerezas rojas y regaliz. Este es el vino más caro en una cepa producida en Borgoña, con un precio aproximado de $23.049. Sus productores aconsejan maridarlo con carnes de aves, y aquí es bueno dejar claro que el mito de carnes blancas con vinos blancos y carnes rojas con vinos tintos es eso, un mito. Uno muy extendido y se toma casi como un dogma. Admitir esto sería afirmar que todos los vinos y todas las carnes son iguales. Según muchos sommelier, el maridaje depende de la estructura del vino versus la potencia del plato y de cómo ambos elementos se complementan. Alto ahí. Si esta información te resulta interesante, no olvides suscribirte y darle a la campanita para que YouTube te informe de más videos como este. Si ya lo hiciste, regresemos. Este vino español de la cepa Tempranillo se produce en la pequeña población de Las Pedroñeras. La producción Aurum Red Edición Oro se limita a 300 botellas al año y la mitad de ellas permanecen en la bodega durante años. La misma botella se encuentra patentada y la mayoría de sus existencias se encuentran agotadas antes de salir al mercado por exclusivos clientes alrededor del mundo, y todo por un precio de $25.000. Su productor Hilario García asegura que este vino se desarrolló con una técnica en la que los matices del tempranillo cambian dependiendo de la dirección que tome el giro del vaso antes de beber. Si volcamos el líquido en el sentido de las agujas del reloj, se perciben aromas a pan de higos, brevas y especias, y en boca lo notaremos más alcohólico y más maduro. En el sentido opuesto obtendremos más finura y elegancia y aromas a frutas pequeñas y cacao. Su nombre se ha inspirado en el monje benedictino del siglo XVII Dom Pierre Perignon, a quien se le atribuye su invención del mejor vino del mundo, y quien con su vino adornó las mesas de la corte del rey Luis XIV. La marca Dom Perignon fue registrada por primera vez por Eugène Messier, el fundador de Messier Champagne. Posteriormente vendió la marca a la casa Moët & Chandon Champagne, que utilizó el nombre Dom Perignon para su prestigiosa cosecha, lanzada por primera vez en 1937 de cosecha de 1921. Tanto Moët & Chandon como Dom Perignon son ahora parte del grupo LVMH, el cual posee otras 75 marcas, entre ellas Louis Vuitton. Cada botella se comercializa en la actualidad por unos $56.978. Dom Perignon ha establecido sus principios rectores de elaboración del vino en un manifiesto. Este documento declara el compromiso de Dom Perignon con el vino añejo elaborado con uvas 55% Chardonnay y 45% Pinot Noir, con 7 gramos de azúcar promedio para producir un vino rosado espumoso. La versión actual de Dom Perignon rosado es la cosecha de 1998. Queremos aclarar que ni todo vino barato es malo ni todo vino caro es bueno. Los expertos suelen expresar que el precio es una guía extremadamente poco fiable y que la razón del precio de algunos vinos tiene más que ver con el bombo publicitario exagerado y decisiones de marketing que con la calidad contenida en la botella. Lo mejor, sugieren, es guiarse por el gusto, mirando qué cepa se disfruta más, qué origen preferimos e ir explorando vinos y comparando precios. Ahora bien, escríbenos en los comentarios cuál vino crees que se nos escapó y qué otro tema te gustaría tratar en el canal. B&B Place se despide, pero no olvides darle me gusta a este video que nos ayuda un montón. Nos vemos pronto.